Creo que ya tenemos a nuestra invitada, ya la tenemos para platicar justamente de lo que está pasando allá en Estados Unidos. Eh, Le damos la bienvenida a Jimena Bustamante. Ella es la fundadora del Fondo de Mujeres Indocumentadas y ya la tenemos ahora mismo aquí y le agradecemos que nos permita esta conversación sobre, pues sí, lo que está pasando allá, señor Delgado. Bienvenida, Jimena. Buenas tardes. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, el tema Trump da, inmigración da para mucho, pero el tema mujeres indocumentadas, pues da para todavía más porque siempre pensamos en los migrantes y no pensamos que hay una mamá que carga con niños, que carga con la familia entera, que es la que tiene realmente la responsabilidad de los chiquitos, de cruzarlos, de llevarlos, llevarlos a donde se tengan que llevar. Y eso se va a agravar, Jimena. Sí, bueno, como mencionas, las mujeres y en particular las mujeres migrantes suelen ser responsables de todas las tareas de cuidados y de mantener vivas a su familia y a su comunidad. Y eso significa que son las que siempre están gestionando, no solo, como dices, llevando a la escuela, sino también son las que están accediendo a los servicios sociales, son las que están buscando cómo completar el gasto, las que están viendo a dónde llevar a la familia al médico, y a dónde conseguir atención de diferentes tipos. Y justamente uno de los problemas muy grandes que hay con este miedo que está instigando Trump es que se vuelve mucho más difícil para nuestras comunidades acceder a servicios básicos porque hay mucho temor de ir al hospital, temor de las mamás de mandar a los niños a la escuela, y sobre quién recae el peso de no acceder a servicios es usualmente sobre las mujeres. Entonces sí, las consecuencias son realmente muy serias. Hoy, Jimena Bustamante, estamos a 5 días de que inició el gobierno de Donald Trump con medidas humillantes, crueles, como aquí lo informamos al inicio de este espacio, con personas que están siendo deportadas, encadenadas y esposadas de pies y manos. Son imágenes duras, y en el entorno en el que tú te mueves, más allá propiamente de la iniciativa que tú y otras personas tienen en favor de las mujeres indocumentadas, ¿qué ves en el entorno donde tú trabajas y vives a partir del lunes de esta semana? Bueno, creo que lo que hay es muchísimo miedo. Nueva York, la ciudad de Nueva York, que es donde yo estoy, Sí. es considerada una ciudad santuario, lo que significa que tiene una serie de protecciones, y aún así hemos visto un miedo y mucha desinformación. Bueno, muchas de nuestras comadres buscan su información en TikTok y hay toda una campaña, me parece, muy bien orquestada para desinformar a la comunidad y para crearle terror, para que la gente sí esté asustada, para que no salga. Hemos visto que muchas compañeras no han mandado a sus hijos a la escuela, por ejemplo, cuando se anunció, me parece que fue el día de ayer, que el lineamiento que tiene ICE, que es la policía migratoria, de no atacar o no llevar a cabo operaciones en lo que se conoce como ubicaciones sensibles, que son hospitales, escuelas y iglesias, que se removió ese lineamiento interno. Entonces eso causó un pánico tremendo. Entonces, por un lado, vemos desinformación,
mucho miedo y también muchísima policía. Desde el lunes en la noche, yo vivo en Manhattan, en el Alto Manhattan, las estaciones de metro estaban llenas de policía, entonces no es nada más el miedo que se crea a través de esta campaña de desinformación a través de medios, sino también físicamente el hecho de que la policía estuviera desplegada de esa manera contribuía a la sensación de pánico. Obviamente hay muchos estudios ya a estas alturas de lo que significa el inyectarle miedo a las comunidades. Pues sí, se vive con estrés, pero también hay la otra parte que es muchos migrantes no van a poder salir a trabajar como tal y van a empezar a padecer por la falta de recursos. Por ejemplo, las grandes ciudades son ciudades con una observación más estricta, como Chicago en este momento, porque está el foco puesto de Trump ahí, pero Nueva York, hasta en Los Ángeles. Los migrantes pues van a tener que recluirse, esconderse, y eso pues, no trabajar en Estados Unidos cuando no tienes papeles, pues se te acaba el dinero. Así de simple, no tienes que comer, Jimena. Sí. Bueno, creo que son varias cosas las consecuencias de esta retórica, bueno, y que no solo es retórica, sino también son acciones políticas, ¿no? Como que tienen como correlatos muy, muy claros, materiales. Sí, sin lugar a duda, por un lado está lo que estás mencionando, que la gente tenga temor de ir al trabajo, pero yo creo que lo que es todavía más insidioso no es tanto el temor de ir al trabajo, sino cuando ya estás en el trabajo, el temor de poder denunciar un abuso laboral, justamente porque siempre hemos sabido que los empleadores han usado la amenaza de llamar a la migración contra sus trabajadores para justificar condiciones de hiperexplotación. Entonces ahora eso probablemente vamos a ver un incremento de esas condiciones. Entonces no se trata solo de que la gente no vaya a trabajar, sino que va a ir, pero bajo qué condiciones. Y similar lo que les decía sobre los servicios sociales, que creo que esa es otra parte que es muy importante resaltar y que afecta sobre todo a las mujeres y a las cuidadoras, es que también hay entonces temor de acceder a los servicios de salud, de acceder a la educación, de acceder a todo tipo de servicios sociales. Entonces, o si se accede, de pues dar información limitada, y eso por supuesto tiene consecuencias en el bienestar de las familias migrantes. Entonces, son consecuencias a varios niveles, no solo es que se deje de participar en los espacios públicos y privados, en el caso de los lugares de empleo, sino cómo se participa y que se justifica todo tipo de abusos y de explotación. Por ejemplo, nosotros trabajamos con migrantes recientes, la mayoría de las cuales viven en el sistema de albergues. El sistema de albergues, en teoría, está protegido por las leyes de la ciudad. Sin embargo, sabemos que el personal de los albergues ha estado amenazando a las residentes, diciéndoles, bueno, a ver ya cuándo se van y cuándo consiguen otro lugar, porque va a venir la migra por ustedes al albergue. Entonces, de nuevo, son diferentes mecanismos policíacos y de criminalización que vemos en todo tipo de espacios de provisión de servicios y en espacios laborales también, y en el espacio público, por supuesto. Se corre el riesgo inclusive de que esos albergues puedan inclusive hasta cerrarse, y quizá no tanto porque haya una disposición superior, sino hasta porque quienes, como tú dices, están encargadas de esos albergues y que ven con simpatía las medidas que está tomando su presidente. Sí, bueno, es que es una situación muy complicada la del acceso a la vivienda aquí en la ciudad de Nueva York, y se intersecta con la migración, con la llegada de estos cientos de miles de personas migrantes que han llegado en los últimos 2 años. El alcalde creó, y creo que esto nos sirve también para ver la peligrosidad de las órdenes ejecutivas y de los estados de emergencia. Así como Trump acaba de declarar un estado de emergencia y eso le ha permitido tomar todo tipo de medidas, así lo hizo aquí el alcalde Adams, bajo la excusa de la llegada de solicitantes de asilo. Declaró un estado de emergencia y eso le permitió crear, por ejemplo, un sistema de albergues paralelo. ¿Y qué es lo que sucede? Que ese sistema de albergues pues tiene muy pocas protecciones y muy pocas regulaciones. Creo que ustedes reportaron recientemente uno de esos albergues que era pues
eran carpas en un terreno enorme en Brooklyn. Se cerró justamente porque estaba construido encima de un terreno federal y se temía que hubiera una redada por esa razón. El resto de los albergues se están cerrando, pero porque el movimiento de derecho al techo está exigiendo que se cierren para que las personas puedan ser transferidas a albergues más estables, más seguros. Pero esto es una muestra de cómo pues estas políticas de Trump sirven también para que a veces proveedores de servicios de la ciudad que deberían de cuidar de nuestra gente la estén amenazando, la estén amedrentando. Claro, abusen y las expulsen, porque esa es realmente la política de Adams y la política de Trump, expulsar a las personas migrantes. Y eso sucede en todo tipo de espacios, no solo es de que la migra te recoja y te expulse, sino es todos estos mecanismos. Si tú estás en un albergue y te están metiendo miedo, te están diciendo que ya te tienes que ir, que tienes que conseguir una casa y las rentas son de miles de dólares, no te van a rentar, eres una persona indocumentada. Entonces no te dejan salidas. Hemos estado hablando, por ejemplo, una frase que hemos estado usando es el derecho a permanecer. Pero el derecho a permanecer no es solo el derecho a que, de nuevo, que ICE no te vaya a detener, sino es el derecho a poder vivir sin miedo y poder trabajar y poder acceder a servicios, poder acceder a una vivienda. Y todo eso se complica dada estas políticas de ataque a la comunidad migrante y a las mujeres y a las personas queer que está impulsando Trump. Una última pregunta de mi parte. ¿Se siente ya, al menos ahí en las comunidades donde tú estás, Jimena, se siente ya la tensión de la llegada de este nuevo tiempo en Estados Unidos? Sí, por supuesto. Es como les mencionaba, hay mucha preocupación y creo que algo importante que hay que señalar es también la preocupación local, porque muchas de las batallas que se van a librar ahora van a ser a nivel local. Como ustedes saben, la política migratoria es definida a nivel federal. Con esto podemos hacer mucho. Sin embargo, los estados y las municipalidades tienen margen de maniobra. Por ejemplo, la ciudad de Nueva York es conocida como una ciudad santuario porque tiene una serie de leyes que evitan que las agencias de la ciudad, en especial la policía, colaboren con ICE, con la policía migratoria. Y creo que ha habido mucha preocupación incluso en una ciudad como esta, por un lado, porque Trump ha amenazado con tomar represalias contra la ciudad de santuario. Entonces sabemos que estas jurisdicciones van a ser campos de batalla. Y por el otro lado es que tenemos un alcalde demócrata que está de la mano de Trump. Se reunió con él recientemente en Mar-a-Lago, está pidiendo un perdón porque lo están persiguiendo por una serie de sobornos que recibió y de un esquema de financiación ilícita para su campaña, y Trump ya le ha ofrecido un perdón a cambio de su cooperación. Entonces hay mucha preocupación también porque uno de los frentes de batalla, que son las leyes municipales y el hacer cumplir las leyes municipales, eso depende del alcalde y realmente no, pues lo que estamos viendo es que en lugar de hacer cumplir las leyes, lo que va a hacer es colaborar con la administración de Trump. Entonces creo que eso también ha generado mucha preocupación, pero también ha propiciado pues mucha organización dentro de la ciudad y se ha renovado la discusión sobre qué significa ser una ciudad santuario, qué significa que estas leyes se hagan valer y cuáles son las demás leyes que necesitamos a nivel estatal. Además de los mexicanos, particularmente en Nueva York, Jimena, donde hay muchísimos mexicanos de Puebla en particular, ¿qué otras comunidades de indocumentados están también padeciendo lo que padecen los mexicanos? Hay muchos dominicanos, hay de otras nacionalidades. Hay posibilidades inclusive de articular acciones conjuntas más allá de la nacionalidad para defender las características de una ciudad santuario, pues para evitar obviamente el estrés, la ansiedad que implica que en cualquier momento
pueda haber una deportación o que el empleador abuse de una manera excesiva todavía más de los trabajadores? Sí, creo que esta es una pregunta muy relevante porque en ciudades como Nueva York, por supuesto, hay una gran migración mexicana, pero hay migrantes de todas partes de América Latina y de otras partes del mundo. Y nuestro movimiento incluye a todas esas nacionalidades. Creo que sí hay que resaltar que así como la política estadounidense ha realmente dependido de la división migrante bueno, migrante malo para separar a nuestras propias comunidades, también ha estratificado diferentes grupos de migrantes. Hay, por ejemplo, tú mencionabas a los dominicanos. Por supuesto que hay dominicanos indocumentados, pero son una minoría y son un grupo que tiene mucha representación política, por ejemplo, en la política local, lo cual no podemos decir lo mismo de los mexicanos. Sí. Incluso en términos del tipo de empleos, no sé, los dominicanos son los gerentes del supermercado y los mexicanos son los que cargan las cajas, ¿no? Entonces, sí hay, por supuesto, una estratificación entre los grupos de migrantes y los mexicanos por mucho tiempo han sido como el epítome de los malos hombres y de la invasión, pero esto ha cambiado en los últimos 2 años porque por un lado la migración de México ha declinado, ¿no? Y creo que tiene que ver con el proceso de transformación en México, y por el otro lado hemos tenido esta pues sí, ha sido una marea, es que han sido cientos de miles de personas, sobre todo de Venezuela, de Ecuador, de Centroamérica, que han estado llegando a solicitar asilo. Entonces, eso también ha girado un poco el eje de sobre quiénes recae el peso de esta retórica nativista y racista. Sin embargo, bueno, más allá de estas estratificaciones y divisiones que el mismo sistema genera entre las personas migrantes, el trabajo que hacemos nosotros y también muchas otras organizaciones de base es justamente el de enlazar, ¿no? El de decir, más allá de las diferencias, todos estamos en la misma lucha, y también aclararle a nuestras comunidades que a veces la gente piensa que solo hay de 2 sopas, ¿no? O eres documentado o eres indocumentado, y si eres documentado estás a salvo, y si eres indocumentado pues pueden hacer contigo lo que sea, eres menos que humano. Pero el sistema migratorio de Estados Unidos es casi como un sistema de castas, tiene toda una serie de clasificaciones que te dan mayor y menor acceso a derechos políticos, a derechos sociales, y te hacen sujeto de criminalización de diferentes maneras, e incluso la gente que puede tener una tarjeta verde, por ejemplo, puede ser sujeta a detención y a deportación, y muchas otras personas que tienen diferentes formas de protección, TPS, o que están solicitando asilo. A veces se piensa, bueno, estamos protegidas, pero la verdad es que en este nuevo escenario esas protecciones también están en juego. No sé si ustedes vieron que acaba de pasar el acta de Riley, no sé si lo vieron, que es una de las últimas noticias, que es un acta que acaba de aprobar el Senado, y se trata de expandir las que son consideradas ofensas criminales, que permiten que una persona migrante que es detenida pueda ser deportada. Entonces, ahora, originalmente, las personas cuando son detenidas y son encontradas culpables solo de un crimen mayor, y hay una lista de crímenes mayores, entonces pueden ser sujeto de deportación. Pero esta nueva acta lo que dice es que si una persona es detenida, sin importar si no tiene por qué haber hecho ningún proceso, es decir, quizás al final va a ser declarada inocente, tan solo con que sea detenida, acosada por cualquier crimen menor, por robarse algo en una tienda, por cruzarse la calle donde no es el semáforo, por orinar en la calle, es decir, cualquier crimen menor, eso puede ser una ofensa para la deportación. Es decir, las policías tienen que detener a las personas y avisarle a la policía de migración para que les puedan deportar. Entonces, esto creo que nuestra comunidad que tenerlo muy claro, porque esto puede afectar, o sea, las consecuencias son enormes para todo tipo de personas, incluso las que son documentadas, pero que son migrantes también. Pues, Jimena Bustamante, pues un gusto platicar con usted. No un gusto el tema, porque el tema es terrible y la ocasión es terrible, pero platicar con usted ha sido
ha ayudado mucho a comprender cosas. Gracias y seguramente vamos a estar en contacto porque pues esto está apenas empezando. Gracias. Así es, esto es un maratón, así que estamos Así es, a su disposición. Muchas gracias, Jimena. Estamos dando la lucha. Perfecto. Buenas noches.